Un saludo a todos. Desde el Departamento de Orientación del COBAO nos ha parecido adecuado generar contenido de valor para padres y estudiantes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial, muy importante en este momento de crisis, que es el manejo de las finanzas familiares en época de crisis. Me acompaña don Carlos Vélez, quien es director para Estados Unidos de dos organizaciones, el Instituto para la Cultura Financiera y Compass Latino. Ambas organizaciones tienen un fin de formar en el manejo adecuado de las finanzas de personas y organizaciones. Y acá tengo un ejemplo de dos libros que manejan ellos. Este se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Es un libro muy práctico, muy bonito. Este otro también se llama Su dinero cuenta y es un excelente libro. Entonces, don Carlos, ¿cómo se encuentra? Jorge, es un placer poder estar contigo y con las personas que nos están viendo en esta hora. Es un privilegio para mí poder compartir contigo sobre los principios financieros en este tiempo de crisis. Muchas gracias, don Carlos, y gracias por aceptar la invitación. Don Carlos, usted se encuentra en este momento en Carolina del Norte. ¿Cómo está la situación en este momento en Carolina del Norte? Sí, vivimos aquí en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, y como el resto del mundo, estamos encerrados, llevamos así más de un mes, y obviamente pasando por las situaciones difíciles que una crisis como esta provoca, mucho desempleo, la vida tal vez como la conocíamos antes, limitación en conseguir algunos artículos, pero seguros de que como toda crisis, esto tiene un principio y tiene un fin, y la meta aquí es que podamos aprender algo para movernos hacia adelante. Excelente, don Carlos, y ese es el propósito también de esta entrevista, que podamos aprender eh, cómo gestionar las finanzas en época de crisis. Don Carlos, sobre eso, siempre se recomienda manejar con mucha prudencia las finanzas familiares en cualquier circunstancia, ¿verdad? En épocas de bonanza o en épocas complejas. Pero en épocas de crisis es algo vital. Entonces, Ujú. primeramente me gustaría que conversemos un poco sobre eso. Claro que sí. Mira, Jorge, toda crisis, una de las cosas que hacen las crisis es que revelan otras crisis. Y esta crisis comenzó como una crisis de salud. Hay un virus que es contagioso y la gente, pues por un problema pulmonar, puede morir por este virus. Pero este virus ha demostrado que la mayoría de nuestros países están a un salario de la bancarrota. Están a un salario de la bancarrota. ¿Por qué? Porque la gente en los tiempos de bonanza o en los tiempos de no crisis no maneja sus finanzas de la manera en que debería hacerlo. Claro, no hay ahorro. Entonces, lo que hemos observado es que una crisis que comenzó con un virus, ¿verdad? Ahora se ha convertido en una crisis fiscal y en una crisis financiera a nivel mundial que ha impactado inclusive hasta el precio del petróleo, ¿verdad? A nivel mundial. Claro, Lo que implica, y esto es en menos de un mes, lo que implica es cuán frágil son verdaderamente nuestros sistemas financieros. Y una persona que está manejando las finanzas para su familia tiene que estar alerta y percibir cuáles son los cambios que las crisis traen. La persona que se adapta rápidamente a los cambios va a tender a salir más beneficiada que la persona que se retrasa en abrazar los cambios. Y este es un momento de mucho cambio que tenemos que ser cuidadosos con el manejo del dinero. por supuesto. Don Carlos, de hecho, siempre se habla de que una de las cosas más complejas para el ser humano es el cambio, ¿verdad? Y generalmente las empresas, organizaciones enormes e incluso eso se ve en las empresas, pero se ve en las personas a nivel individual, Claro que sí. tardan en realizar los cambios. Entonces,
¿qué cambios se deberían de estar haciendo en nuestras familias en cuanto al manejo financiero con prontitud en esta situación? Claro que sí. Mira, yo creo que esa pregunta es muy adecuada y para contestártela, quiero darte primero un principio. Claro, Las finanzas no son matemáticas. Las finanzas son emocionales. La gente no gasta el dinero por lógica, gasta el dinero por cómo se siente. Por ende, si la gente no puede controlar sus emociones, no va a poder controlar sus finanzas. Uno de los retos más grandes que hemos visto en estas últimas semanas es que aun cuando la gente tiene menos ingreso o ningún ingreso, quiere seguir gastando como si lo tuviera, ¿verdad? claro, Entonces hacen falta inicialmente tres cambios. El primer cambio que esta crisis nos ayuda a ver son los cambios de prioridades. Ahora que la mayoría de ustedes están encerraditos en sus hogares, se han dado cuenta que cosas que antes eran prioritarias, ahora no lo son. Y que posiblemente cosas que usted había renegado, había puesto hacia un lado, ahora son una prioridad. Por ejemplo, ahorrar. Ahorrar es una cosa que la mayoría de las personas no le dan prioridad. Y hoy muchas de las familias, no solamente en Costa Rica, en todo el mundo, están sufriendo solamente a un mes y medio de esta crisis, porque no tienen cómo responder a la crisis. Mira, Jorge, nosotros somos la primera generación que se ha olvidado de lo que se llamaba el colchón de la abuela. ujú. No sé si tú sabes lo que es eso, Supongo pero que es como el nuestras dicho que tenemos abuelas, ¿verdad? acá. Sí. Acá tenemos un ¿Cómo se dicho que llama es eso allá? meter el dinero debajo de la almohada. Supongo que es Sí, eso. la almohada, ¿verdad? Nuestras abuelas que tal vez no fueron a la universidad o al colegio, oiga, cuando había un momento de crisis, levantaban el colchón y había un dinerito ahí para responder. Hoy, con todos los iPhones y toda la tecnología, la mayoría de la gente no tiene absolutamente nada para responder a la crisis. Así que, en primer lugar, algo que hay que cambiar son las prioridades. ¿Por qué? Porque las finanzas no son matemáticas, son emocionales. Los segundos son los consejeros, ¿verdad? ¿A quién nosotros le prestamos nuestro oído? Si usted todos estos años le ha prestado su oído al mercadeo, a la publicidad, a las financieras, al banco, a la gente que le quiere prestar dinero, al crédito, a la tarjeta de crédito, a los centros comerciales y a gastar, 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 pues entonces usted va a dar cuenta por qué no tiene cómo responder hoy, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tenemos que cambiar no solamente las prioridades, tenemos que cambiar la gente o las cosas que nos aconsejan. Preguntarnos a quién le hemos prestado nuestro oído y preguntarnos si nos ha dado resultado o no. Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que no nos ha dado resultado. ¿Por qué? Porque las finanzas no son matemáticas, son emocionales. Y en tercer lugar, tenemos que cambiar inmediatamente por las prioridades que cambian y por los consejeros que cambian, la manera en que manejamos el dinero tangiblemente, Ujú. ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que si no ahorramos, que si no somos prudentes en la manera en que controlamos el flujo de efectivo en nuestro hogar, vamos a ir directamente a la bancarrota y nos va a tomar más tiempo restablecernos que el tiempo que nos tomaría poder frenar un poco, pensar y considerar cómo utilizar el dinero. Claro. Don Carlos, muy interesante, como dice usted, porque es un tema de mente, de emociones, de corazón, Uh ¿verdad? -huh. Y como dice usted, hay que cambiar prioridades, hay que cambiar consejeros y el manejo en concreto que hacemos Claro. de nuestro dinero. Sobre ese tema, muchas personas que están experimentando una reducción en sus ingresos se pueden ver tentadas a una solución práctica que puede ser recurrir a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Claro. Eh, lo compro ahora y me ofrecen pagarlo a 12 cuotas sin interés y tengo la expectativa de que voy a poder pagar esas cuotas, ¿verdad? Entonces, recurro al tarjetazo.
¿Es Y conveniente en un momento de crisis ese tipo de solución? la respuesta sencilla es no, no. Te voy a explicar por qué. Porque todos esos comentarios que tú hiciste para establecer la pregunta, ¿verdad? Lo puedo pagar en 12 cuotas, no me van a cobrar crédito, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que se conoce como presunción del futuro. Usted está presumiendo o asumiendo que usted va a tener el dinero para pagarlo. Déjeme explicarle, por ejemplo, ese ejemplo que tú diste, Jorge, de que lo puedo pagar a 12 meses sin intereses. Bueno, es posible que usted pague a 12 meses el precio en que lo compró, pero el precio en que lo compró no es lo que cuesta. Ya en ese precio está incluido el retraso de su pago por 12 meses. Por ejemplo, una camisa que usted quiera comprarse hoy y le dicen que cuesta el equivalente a $10, usted dice que sí, que la va a tomar porque la va a pagar en 12 pagos, que eso sería menos de $1 mensual. Lo que ocurre es que la camisa no vale $10. La camisa posiblemente vale 4, pero se la van a vender en 10 porque saben que usted va a tardar un año en poder pagarla. Eso es lo primero. Del lado suyo, usted a lo mejor piensa hoy que el mes que viene va a poder pagar el primer plazo, pero usted no sabe el dinero que va a tener dentro de 8 meses. Por ende, eso es lo que se llama presunción del futuro, ¿verdad? Y nunca es bueno involucrarse en deudas con ese planteamiento filosófico en mente, pensando, hoy no tengo, pero mañana voy a tener. ¿Por qué? Porque hace 2 meses atrás todo el mundo pensaba que tenía y hoy se han dado cuenta que no Que no tienen. tienen, claro. O sea que el cambio, escuche, usted lo acepte o no lo acepte, el cambio se va a dar. El cambio no depende de que usted lo acepte o lo abrace. El cambio depende de factores externos y usted debe ser firme con sus principios, pero flexible en la aplicación de esos principios. Cuando hay dinero para salir a, qué sé yo, a cualquier lugar a comer pollo, ¿verdad? Rostipollos, creo que eso está por allá Ajá, exacto, por Costa riquísimo. Rica, ¿verdad? Sí, Cuando claro. hay dinero para ir para allá y comerse un rico pollo, uno va y se lo come. Pero este no es el tiempo de hacerlo, porque usted no conoce si esto se va a extender una semana más o 5 meses más. Yo no quiero asustarlo. Yo sencillamente quiero darle herramientas para que usted sepa que el crédito hoy en día, como resultado de un acto de desesperación, no lo va a llevar a resolver los problemas de esta crisis. Lo que va a hacer es que los va a amplificar. Claro. Don Carlos, y eso asumiendo, como en el ejemplo que daba, créditos formales, pero Ujú. En Costa Rica, al igual que el resto de Latinoamérica, tenemos el problema de prestamistas que Ujú. hacen créditos informales, incluso, no sé si ha escuchado el término, si lo manejan allá, créditos de goteo, en el que un microempresario tiene que pagar intereses a diario por un crédito, ¿verdad? Claro. Y realmente es una situación sumamente riesgosa, ¿verdad? Sí, casi siempre todos esos sistemas están fuera del marco de la ley, ¿verdad? Son transacciones a nivel personal, donde la mayoría de las veces pues, no se hace formalmente en un banco o en una institución financiera, es algo fuera del ámbito legal, ¿verdad? Y por ende, estos prestamistas y estas personas que incurren en este tipo de actividad lo hacen a un nivel porcentual muchísimo más alto porque saben que su clientela está siendo accesada basada en desesperación y en crisis, ¿verdad? Por eso es que le dije que el manejo de las finanzas no es matemática, es emociones. Ujú. Si usted no sabe controlarse a sí mismo, usted no va a salir de la crisis, usted va a agrandar la crisis, la va a amplificar. Entonces, si para el crédito regular formal no lo recomendamos, mucho menos fuera de eso. Ahora, yo quisiera ir a un nivel un poco más profundo.
claro, Una persona que incurre en ese tipo de actividad que tú me acabas de preguntar, no solamente atenta contra la salud financiera de su propia vida, pero en muchas ocasiones llega al punto de atentar contra el bienestar y la seguridad de su propia familia. Porque esas personas que le prestan el dinero a ese por ciento alto de interés, no lo hacen para ayudarlo, lo hacen para beneficiarse y a veces utilizan mecanismos de cobro. Obviamente, como el acuerdo fue hecho fuera de la ley, los mecanismos de cobro van a ser fuera de la ley, por supuesto. ¿verdad? Y ahí es que vienen riesgos mayores que no valen la pena para la cantidad de dinero. Además de que el problema que usted cree que va a resolver hoy con ese dinero, realmente lo que va a hacer es agrandarlo. Entonces, siempre es mejor cuando usted debe que usted hable con sus acreedores. Usted se enfrente a ellos, hable con ellos y les diga, estamos en medio de una crisis. Yo quiero pagar, pero tengo esta situación. ¿Qué nuevo arreglo podemos hacer, verdad? Para poder manejar este momento. Cada persona que es un acreedor, cuando tiene un cliente que honestamente habla y quiere resolver la situación, aun cuando se vea inmediatamente imposibilitado, en la mayoría de los casos, el acreedor hace un arreglo, porque el acreedor lo que quiere es recibir su dinero. Le conviene. Claro, pero por otro lado, él sabe que estamos en una crisis, ¿verdad? Y siempre es mejor dar la cara a esconderse o Ujú. tratar de solucionar el problema creando un problema mayor. Mi abuela, Jorge, lo que diría es esto. Mi abuela diría que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Eso Cierto, diría mi abuela, cierto, ¿verdad? cierto, Entonces claro. no debemos entrar en ese tipo de transacciones por desesperación. Debemos sencillamente conversar con las personas que le debemos, tratar de hacer nuevos arreglos y trabajar en cumplir con esos arreglos. Por supuesto, es un gran consejo. De hecho, acá en Costa Rica la banca formal eh, está dando un plazo de 3 meses a las empresas para ponerse al día con créditos, ¿verdad? Y sobre ese tema quería preguntarle por qué tenemos muchas familias ahí en el Cobao que tienen ingresos por alguna actividad comercial propia. Por ejemplo, en la zona de Llano Grande, que es una zona preciosa de agricultura, se cultiva rosas y se Ujú, cultiva, bueno, todo tipo de flores y follajes que en este momento son un artículo de lujo y que por ujú. supuesto no está saliendo a la venta. Y ¿Qué que no po- se puede almacenar. También, también. Entonces, Se perecedero. ¿qué recomendación se le puede dar Sí. a los microempresarios, ¿verdad? A esas personas que tienen una actividad que en este momento se está viendo afectada. Pues mira, este consejo que yo les voy a dar, me va a tomar un poquito de tiempo explicarlo, pero no es solamente para el microempresario. Este consejo es para todo el mundo. Todo el Claro. mundo debería abrazar esta idea. Y es lo que se conoce como un inventario financiero. ¿Y qué es eso de un inventario financiero? Pues mira, un inventario financiero tiene tres partes. La primera parte es que yo tengo que saber a ciencia cierta cuánto yo gano en medio de esta crisis. ¿Cuál es mi ingreso? No el que usted tuvo hace 5 meses atrás. No el que tuvo en febrero para el Día de los Enamorados, que vendió todas las rosas que tenía sembradas. No, El que no. tengo hoy. El de hoy. El de hoy. ¿Cuánto usted gana? Lo segundo, Lo segundo que uno hace en un inventario financiero es que uno se tiene que sentarse y determinar cuánto uno debe, a quién le debe y cómo contactar a esa persona que le debe, ¿verdad? Si son créditos formales, ¿a qué por ciento de interés usted debe? ¿Ok? Ujú. Y mi consejo es que usted se comunique con ellos y aproveche esas ventajas que la banca formal está ofreciendo de un diferido de 30, 60, 90 y hay lugares que hasta 120 días, donde usted no se le va a afectar el crédito, pero usted puede aprovechar y no necesariamente tiene que hacer los pagos
que regularmente usted haría. Porque recuerde que usted tiene que tener efectivo en el bolsillo, porque si la crisis llegara a empeorar, usted no puede pagarle a un vendedor de verduras con una tarjeta de crédito. Ujú. Usted no puede comprarle directamente al distribuidor de agua, de embotelladora de agua, con una tarjeta de crédito. Tiene que tener efectivo en el bolsillo. Así que en primer lugar, ¿cuánto gano? En segundo lugar, ¿cuánto debo? Y en tercer lugar, aquí lo importante no es lo que me hace falta, sino qué tengo, qué yo tengo, qué poseo. Hacer un inventario personal, qué yo poseo. Y el objetivo de, estamos hablando no solamente de cosas materiales, estamos también hablando de destrezas. ¿Qué es lo que yo poseo? El objetivo de conocer su inventario material es que es posible que este es el momento de vender algunas cosas que usted hace tiempo no utiliza y que no necesita. Y eso podría generarle efectivo. El Ujú. inventario de talentos y destrezas que usted tiene es porque posiblemente al no poder ejecutar la tarea que originalmente usted realiza, usted puede involucrarse en otro tipo de tarea que sí le genere dinero. ¿Ok? Por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos hay una compañía que se llama Uber, ¿verdad? Ujú. Me Acá imagino, no la sé si tenemos allá en también. Costa Rica, sí, ¿verdad? Sí. Y aquí en Estados Unidos eso ha descendido drásticamente porque la gente no sale a la calle. La gente no tiene que ir al trabajo, está encerrada en su casa. Muchos de los taxistas y la gente que conduce Uber se ha movido de esa empresa a hacer entregas, ya sea de comida o de recursos. Por ejemplo, una ferretería que abre. La gente no quiere ir directamente a adquirir los bienes. Pues personas están dando el servicio. Pues mira, si usted compró 4 sacos de concreto, yo se los llevo a su casa por una cantidad mínima. Y han hecho una tarea parecida, pero la han tenido que relocalizar en otro tipo de empresa. Claro. Por ejemplo, gente que antes se dedicaba a dar conferencias, ese tipo de cosas, ahora lo tiene que hacer virtualmente como estamos hablando tú y yo. Yo no estoy hablando de un cambio dramático de que si usted sembraba rosas, ahora tiene que ser neurocirujano. Eso no es lo que estamos hablando. Podría sembrar chile, que se siembra también No, en exacto. Esa es invernadero. una. O a lo mejor usted podría hablar con un agricultor más grande y decirle, mire, yo quiero ayudarte con tu granja, ¿verdad? Claro. Hay tantas cosas. Lo que no podemos hacer es quedarnos sentados en el sofá esperando que alguien venga a resolver nuestro problema. El gobierno no lo va a hacer, la empresa privada no lo va a hacer, usted lo tiene que hacer. Entonces, número uno, en ese inventario financiero, ¿cuánto gano? ¿Qué de verdaderamente yo recibo? Número dos, ¿cuánto debo? Porque eso me va a ayudar a entender cómo tengo que reducir mis gastos. Y en tercer lugar, ¿qué poseo? Ya sea tanto intangibles como, ¿verdad? Cosas que usted puede tal vez salir de ellas y venderlas, o como intangibles, ¿verdad? Sus talentos, sus destrezas. Pues mira, a lo mejor yo podría mezclar concreto, ¿verdad? Con piedra y arena. Pero a lo mejor, pues usted sembraba antes, pues mire, a lo mejor por los próximos 6 meses tenga que mezclar concreto y después regresa a sembrar las rosas, ¿verdad? Tal vez usted tenía una microempresa y hacía, no sé, algún tipo de alimento y a lo mejor la gente no está saliendo a la calle y usted no puede ir a su negocio a vender, ¿verdad? Pero tal vez usted puede comunicarle a las personas que están en su calle, mira, una vez al día yo voy a cocinar y si ustedes quieren yo les llevo la comida a su casa, ¿verdad? O sea, es reinventar lo que usted hace con las destrezas que posee. No Claro. se enfoque en lo que no tiene, enfóquese en lo que tiene. Y para poder enfocarse en lo que tiene que hacer un inventario. Excelente, don Carlos. De hecho, es interesante ver cómo surge la creatividad de la crisis, ¿verdad? He Claro visto en que sí. redes sociales señoras que ofrecen, como dice usted, ofrecen alimentos y ahora incluso, como existen también estos servicios de mensajería
que no tiene que ser usted una cadena de restaurantes para poder brindar el servicio. Incluso ofrecen el servicio de entrega mediante alguno de estos servicios de mensajería y les está yendo bien con una transformación Claro que repentina, sí. ¿verdad? Pero es gente que ha sabido reaccionar a tiempo, ¿verdad? Entonces, finalmente, don Carlos, también me gustaría que hablemos un poco sobre la solidaridad, ¿verdad? Porque podríamos vernos tentados también a guardarlo todo Oh, sí, 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 sí. y el vecino de a la par puede estar pasando hambre. Entonces, ¿qué papel tiene la solidaridad en el manejo siempre prudente de las finanzas familiares? Tú sabes que, Jorge, me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque la clave de la prosperidad es la generosidad, ¿verdad? Nosotros equivocadamente hemos aprendido que si lo guardamos todo, vamos a tener. Y el secreto de la vida es que si aprendemos a compartir, siempre vamos a tener, ¿verdad? El que siembra cosecha, ¿verdad? Eso es un dicho muy viejo. Entonces, a veces la gente, ¿verdad? Y esto lo quiero decir con mucho cuidado, pero a veces la gente no tiene la capacidad de ver un poquito más al frente. Déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que alguien llevó a tu casa, Jorge, una, un racimo de plátanos, ¿verdad? Y hay 70 plátanos en ese racimo. Mira, Jorge, no importa cuánto tú comas, va a ser bien difícil que tú te puedas comer esos 70 plátanos. ¿Cierto? Va a ser bien difícil. Y si te llegaras a comer los 70 plátanos, el dolor de estómago que vas a tener por varias semanas va a ser impresionante. Aquí le decimos una Entonces, pega. ¿verdad? Le Entonces, decimos ¿qué te una pega, le va a dar cuesta? pega. Sí, ¿verdad? ¿Qué te cuesta tomar 20, 30 de esos plátanos y compartirlos con tus vecinos? ¿Verdad? ¿Qué te cuesta eso? Primero, si tú te quedas con todos ellos, posiblemente se van a dañar. Ujú. Y segundo, escucha esto, es posible, no estoy diciendo que funciona todo el tiempo, pero es posible que cuando tu vecino reciba una bolsa, un saco lleno de naranjas, piense en ti. Es posible. Es posible que cuando el otro vecino, sus gallinas le den 60 huevos, es posible que piense en ti. ¿Ves? Entonces, no solamente la generosidad paga, sino que la generosidad crea un sentido de comunidad, de que estamos todos juntos en esto. Y como las finanzas no son matemáticas, son emocionales, escucha, podemos pasarla mejor en medio de la crisis cuando en vez de ser tacaños, somos generosos. Por Entonces supuesto. me alegra que me hayan dicho eso, porque eh, si algo es una reacción instantánea en el ser humano, es el agarrar, es el atrapar, es el guardar. Y no estamos diciendo que no se debe guardar. Lo que estamos diciendo es que en medio de eso podemos compartir. Y puede ser algo tan grande como todos esos plátanos que te dije hace un momento, como puede ser que usted haga un poquito más de café en la mañana y se lo lleve a su vecina, ¿verdad? O se lo lleve a su vecino, o se lo lleve a la persona que vive frente a usted. Y usted comience a través de la generosidad a crear comunidad. El que nosotros tengamos que estar distanciados físicamente no significa que tenemos que estar segregados ni aislados. Y yo creo que en el manejo de los recursos, tanto financieros como de capacidades, la generosidad siempre tiene un espacio, nos hace mejores personas y hace mejores a los que están alrededor nuestro. Claro. Don Carlos, muchísimas gracias. Siempre me gustaría no desperdiciar el poder hacer una pregunta para el día después de la crisis, para cuando vuelvan las situaciones normales. Usted decía que en Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, en general en el mundo probablemente, estamos a un salario de quedar en la bancarrota, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, cuando esta situación se estabilice, ¿cuánto es lo prudente que tendría que tener una familia
para poder hacerle frente, o sea, para que digamos, mi meta de ahorro va a ser esta meta, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál sería la meta de ahorro? Pues mira, esa pregunta también es excelente y es porque el ahorro, escucha esto, el ahorro no es una acción, es una disciplina. Ujú. El ahorro no es una acción, no es una cosa que usted hace una vez, es una disciplina. Entonces nosotros en cultura financiera nos encanta enseñarlo de manera escalonada. ¿Cuál es la meta óptima, verdad, del ahorro para una familia? Pues mira, en primer lugar, eh, usted debe ahorrar una cantidad de dinero que pueda resolver un problema básico. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, una cantidad de dinero que resuelve un problema básico serían como unos 300 a 500 dólares. Con esa cantidad de dinero usted puede, qué sé yo, resolver un asunto de que se le rompió la nevera y puede conseguir otra nevera aunque sea usada. Que si Claro. las llantas del auto se le gastaron y ya no puede usarlas, pues puede resolver el problema de las llantas con esa cantidad de dinero, ¿verdad? Por el cambio de moneda y por la situación económica, usted puede sacar la cuenta de cuánto es eso. La segunda etapa es llevar ese ahorro pequeño a duplicarlo, a duplicarlo, que usted pueda resolver el equivalente a 2 situaciones críticas o de emergencia, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú, Jorge, te pusieras la meta de ahorrar el equivalente a 300 dólares, pues después tú lo llevarías al equivalente a 600 dólares, ¿verdad? Que resolvería 2 situaciones. Claro. El tercer paso es uno de los que más me gusta. El tercer paso es ponerse la meta de ahorrar el equivalente a un mes de salario. Un mes de salario. Ese dinero no se toca porque es para emergencia, ¿verdad? Para crisis como la que tenemos ahora. Y lo óptimo es que una persona pueda ahorrar hasta 3 meses de su salario. 3 meses de su salario. Ya después de 3 meses tendríamos que entrar en otro tema, que son temas de inversiones y cosas como Para esa. hacer crecer el Pero, ahorro. claro, pero una persona promedio debe empezar con una cantidad significativa, pero no muy grande, que cubra una crisis, Ujú. ¿verdad? Después usted duplica esa cantidad. Segundo paso. Después lo lleva a un mes de salario. Y lo óptimo, el cuarto paso, sería llevarlo a 3 meses de salario. Yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo ahora mismo está pensando, Dios mío, si me hubieran dado ese consejo antes. Yo quiero decirle algo. Si yo se lo hubiera dado hace un año atrás, usted no lo hubiera hecho. Porque es en los momentos difíciles donde aprendemos. Las lecciones más grandes de la vida no las aprendemos cuando las cosas están bien. Las aprendemos en estos momentos. Por ende, no desperdicie la crisis. La crisis les está mostrando algo. Aprenda la lección, tome las herramientas que le estamos dando y permita que eso ocurra en su vida. Porque escuche, esta no es la primera crisis y esta no va a ser la última. Y usted debe estar listo para eso. De acuerdo. Don Carlos, muchísimas gracias. La verdad, los consejos han sido muy valiosos. Unas últimas palabras para esos padres y madres de familia que están luchando como campeones y gestionando esta crisis para poner el pan en la mesa. Claro que sí. Yo quiero decirte 2 cosas. Número 1, no te desanimes. Tú has pasado por cosas peores antes. No te desanimes. Deja de pensar en lo que no tienes y ponte a pensar en lo que tienes y actúa sobre lo que tienes. Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo es lo siguiente. Involucra a tu familia en las soluciones. No es solamente tu responsabilidad. Involucra a tu familia. Que vamos a comenzar a cocinar para la gente del barrio. Toda la familia debe estar involucrada. Que vamos a empezar a sembrar chiles en vez de sembrar rosas. Toda la familia debe estar involucrada. Tus hijos, tu familia tiene que aprender cómo se maneja la vida en la crisis. No los metas en una burbuja donde tú te eches toda la carga
ellos se queden sentados jugando videojuegos o viendo televisión. Involucre a toda su familia en la solución. Y esa va a ser la herramienta más valiosa que usted le va a dar. ¿Por qué? Porque un día cuando usted no esté con sus hijos van a pasar por otra crisis. Y el legado más valioso que usted le va a poder dejar es cómo ustedes juntos sobrepasaron esta crisis. Tremendo consejo, don Carlos. Muchísimas gracias. Don Carlos, finalmente, si alguna persona se interesó a través de este video en recibir más información de Claro cultura que sí, financiera, ¿cómo podría hacerlo? claro que sí. Mira, pueden ir a nuestra página de internet, que es culturafinanciera.org, culturafinanciera.org, ¿verdad? O pueden comunicarse con nosotros. Y Jorge, lo que yo recomendaría es que cuando postees este video, ¿verdad? Esta entrevista, te doy el permiso para que pongas también mi correo electrónico de Compass Latino, Magnífico. sveles@compaslatino.org, y ahí se pueden comunicar con nosotros directamente. Nosotros llevamos sobre 20 años en América Latina alfabetizando financieramente a todas las naciones de América Latina. Tanto el doctor Andrés Panacio como yo llevamos más de 20 años trabajando juntos, ayudando a las personas a que entiendan que la manera en que como manejamos nuestro dinero determina la manera en que va a ser los resultados de nuestra vida. Así que los invitamos a que vayan a culturafinanciera.org o que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico cveles@compaslatino.org. Gracias, Jorge. Magnífico, don Carlos. Muchas gracias. Vamos a dejar en la descripción del video estos datos valiosos que nos acaba de compartir don Carlos. Gracias y gracias a ustedes que vieron el video. Si le pareció útil, no se olvide de compartirlo también con el resto de la gente porque todos estamos pasando por este tipo de situaciones en este momento y ya vieron que los consejos de don Carlos son muy valiosos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acá pueden ver que tenemos otros videos en el canal de YouTube que pueden ser de su interés. Muchas gracias.